estas horas que os hemos convocado. La verdad que da gusto contar con vosotros. Y bueno, queríamos hoy transmitiros, bueno, pues la alegría que tenemos y el placer que nos supone como grupo político, como partido, el haber visto cómo con 188 votos a favor, con el apoyo de 11 formaciones políticas, donde a la vez las enmiendas a la totalidad presentadas han sufrido el mayor rechazo de la historia de la democracia, con 198 votos en contra, se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Una nueva aprobación de las cuentas públicas que significa no es otra cosa que la derogación de los presupuestos de 2018 del PP de Rajoy, prorrogados desde que fueron aprobados en junio de ese año y que se habían convertido en una rémora para cualquier posibilidad de reforzamiento de los instrumentos públicos que permitieran la consolidación de un Estado social, que permitieran avanzar en el reconocimiento de los derechos y la satisfacción de las necesidades básicas emanadas de la voluntad popular en las elecciones generales de noviembre de 2019, unos presupuestos generales del Estado que inauguran una nueva época en la política económica en España, poniendo fin a la etapa neoliberal. Es una apuesta trascendental que permitirá consolidar la actividad del Gobierno de coalición y avanzar en el programa de legislatura, en un momento de crisis y necesidades crecientes como que son consecuencia de la pandemia y su impacto. Unas derechas que apuestan por la irresponsabilidad y por un irresponsable escenario de desestabilización. La aprobación de estos presupuestos del Estado no se debe confundir con una mayor estabilidad, encaminan al desarrollo de esta legislatura y porque siguen siendo y sigue habiendo demasiados problemas encima de la mesa. La pandemia sigue sin estar controlada, sabemos, si ponemos el ejemplo de los datos últimos que hemos recibido a nivel local, hemos visto cómo se aumentan los casos en Valdepeñas, lo que significa que no vamos bien, cómo la crisis económica y social va a tener, por desgracia, un largo recorrido, cómo se sigue enquistando el conflicto catalán y de todo esto las derechas y los diferentes sectores del aparato del Estado se aprovecharán para continuar en su política de polarización y enfrentamiento. Es un escenario político en el que hace falta una acción política contundente, una acción de trabajo y una política que nosotros creemos de izquierda, progresiva y para la gente en la que estamos trabajando. Y quién mejor, sobre todo, para hablar de ella y de expresarlo y explicarlo, que hoy el que está con nosotros, que es nuestro coordinador regional, Juan Ramón Crespo. Bueno, pues muchas gracias, Juani. Muchas gracias a ustedes por, como decía, asistir a una convocatoria que hacemos el viernes a las 7 de la tarde. Muchas gracias, de verdad que los reconocemos. Y, desde luego, un gusto, un placer estar en mi pueblo, estar en Valdepeñas, pudiendo trasladar, bueno, pues lo que hemos podido aportar para estos presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, es para mí una satisfacción poder dirigirme a mis paisanos a través de ustedes. Y lo quiero hacer, y en primer lugar, pidiendo responsabilidad, porque seguimos estando en una crisis sanitaria. Pero no pedir responsabilidad una vez más a los ciudadanos y a las ciudadanas, que lo hemos hecho en muchísimas ocasiones. En este momento quiero pedir responsabilidad al Gobierno regional. Aquí, ahora en Valdepeñas, cuando desgraciadamente hoy hemos conocido que los datos de la pandemia no son nada buenos para ciudades como Valdepeñas. Y pido responsabilidad al Gobierno regional porque ante los mensajes, como escuchábamos al presidente Emiliano García Paje, decir que más perjudicial que el virus era el no poder encontrarse con la familia, el banalizar la posibilidad de encontrarse hasta 10 personas en Castilla-La Mancha, supone poner en peligro el esfuerzo que hemos realizado toda la sociedad durante los últimos meses. No merece la pena que, por el populismo de Emiliano García Paje, cuando estamos tocando con la yema de los dedos la posibilidad de la salida de la crisis sanitaria, por ese populismo de Emiliano García Paje, se ponga, como digo, en peligro todo el dolor y todo el esfuerzo de la sociedad durante estos últimos meses. Cuando sabemos y hemos escuchado que la Comunidad de Madrid restringe el número
de encuentro que se pueden encontrar en 6 personas, Castilla-La Mancha lo mantiene en 10 y no hay restricciones para la entrada o salida en la Comunidad de Madrid. Hace pocos meses, Emiliano García Paje hablaba de la bomba vírica de Madrid y los efectos perjudiciales que había tenido en Castilla-La Mancha, y ahora, cuando tiene la posibilidad de controlar una nueva bomba vírica, parece, como digo, que está más preocupado en dar la cara amable hacia las familias, aparentando de que no pasa nada, en vez de preocuparse por la salud, que es lo verdaderamente importante. Por lo tanto, esperemos que el próximo lunes, que se vuelva a reunir el Gobierno, las autoridades sanitarias, para reconsiderar las medidas en Castilla-La Mancha, las reconsidere y, como digo, cuando estamos tocando la salida a esta crisis con la yema de los dedos, no vayamos a sufrir como hemos sufrido, y más en una comunidad autónoma como la de Castilla-La Mancha, donde los ratios de mortandad en la primera ola de la pandemia, fueron escalofriantes, fueron terroríficos. Por lo tanto, no banalicemos, seamos todos y todas responsables, pero sobre todo que sea responsable el Gobierno regional, como digo, no banalizando las consecuencias de los encuentros que vamos a tener a raíz de estos días de fiestas. Divirtámonos, pero siendo prudentes y siendo conscientes de lo que hay, y que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que tiene la responsabilidad delegada por el Gobierno central, lo asuma. Y hoy veníamos a hablar justamente de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos generales del Estado que son expansivos. Un 30% más de gasto de lo que estaba previsto en el mes de febrero, hasta 166.000 millones de euros, lo que se han aprobado, como dice Juan, para conseguir paliar los efectos, unos efectos que vamos a tener las consecuencias en el año que viene, consecuencias de la crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria. Hasta ahora, gracias al escudo social desplegado por el Gobierno central, gracias a los ERTE y gracias a las ayudas a los autónomos, que es la primera vez que se han dado en nuestro país, que hay que recordarlo, que el Gobierno central ha tenido muchos fallos, ha tenido muchos errores, pero ha desplegado un escudo social que ha sido capaz de sujetar los miles de despidos que había a través de los ERTE y que por primera vez en la historia los autónomos han recibido una ayuda. Me gustaría recordar que en la crisis del 2008-2010 los desempleos, el paro se multiplicó y que los autónomos no recibieron ninguna ayuda y tan solo salieron a la calle llenos de deudas y llenos de facturas que no podían pagar sin que por parte del Gobierno central recibieran ninguna ayuda. Bueno, en esta ocasión se han recibido ayudas, se han desplegado los ERTE para que los trabajadores y trabajadoras no quedan desempleados y al mismo tiempo para no arruinar la red empresarial, la red económica que sustenta nuestra región. Unos presupuestos que han conseguido, que van a conseguir revertir los recortes del 2012 a la ley de dependencia, donde se incrementa hasta un 46% la aportación del Estado a la ley de dependencia, porque ahora lo que se pretende es hacer justamente lo contrario que se hizo con el Gobierno del Partido Popular y, en parte, con el Gobierno del Partido Socialista, que fue recortar. Cuando se produjo la crisis del 2008 y el 2010, en vez de poner más dinero a disposición de la sociedad para que la economía no se paralizara, lo que hicieron fue justamente lo contrario, recortar. Y parte de esos recortes, principalmente parte de los recortes, se produjeron en los gastos sociales. Y en la ley de dependencia se vieron casi paralizadas por parte del Gobierno, como digo, en parte del Gobierno socialista, en aquel momento dirigido por el presidente Zapatero, y en gran parte y mucha parte por los gobiernos de Mariano Rajoy. Ahora se hace justamente lo contrario, igual que se incrementa en 3.000 millones el presupuesto para reforzar la sanidad pública. Y eso lo vamos a lograr con una fiscalidad más justa, porque resulta paradójico escuchar a todos decir que quieren ayudas, a agricultores, a ganaderos, a empresarios, a comerciantes, a hosteleros, todos que necesitan más ayuda, no solo a través de los ERTE, sino ayuda directa, y es justo que pidan ayudas para que sus negocios no se cierren, pero ese dinero hay que sacarlo de alguna parte. Y también resulta paradójico que mucho de lo que piden más ayudas al mismo tiempo están en contra de los impuestos.
Hablemos del Partido Popular, hablemos de Ciudadanos y hablemos de Vox. Esa paradoja no se puede producir y hace falta que el dinero salga de algún sitio. ¿Y de dónde debe de salir? Pues de quien más tiene. De quien más tiene. Y por lo tanto, estos presupuestos recogen una fiscalidad más justa y una subida de impuestos de sociedades para los grandes grupos empresariales. Un aumento de 1 punto para el impuesto de patrimonio. 1 punto que se sube, pero para aquellos patrimonios de más de 10 millones de euros. Igual que se incrementa también el IRPF en 3 puntos para los capitales superiores a 300.000 euros y en 2 puntos para las rentas de trabajo superiores a 300.000 euros. Por lo tanto, lo que se está pidiendo no es nada más y nada menos que lo que se recoge en la Constitución española, que hay muchos constitucionalistas levantando la bandera de la Constitución. Y ese artículo en el que se dice que los impuestos tienen que ser progresivos y que tiene que pagar el que más tiene, se aplica en estos presupuestos. La conciliación y los cuidados como centro de atención, impulsando la educación de 0 a 3 años, impulsando también la conciliación y los permisos de maternidad y paternidad, más protección social y también más ayuda para luchar contra la violencia de género, aumentando en 60 millones, destinando más de 250 millones para ayudas para becas universitarias, porque no queremos que nadie se quede atrás, y preocupándonos también por la transición ecológica y por la lucha contra la emergencia climática, destinando más de 2.000 millones, una cantidad importantísima para el impulso de energías renovables, 2.500 millones también para investigación y digitalización. 2.500 millones que son necesarios, que en esta crisis sanitaria hemos podido comprobar cómo no tenemos ni capacidad en este país para hacer mascarillas o para hacer batas. Una cosa absolutamente increíble. Por lo tanto, hay que modernizar este país. Y hay que modernizarlo con el esfuerzo fiscal de todos, de lo que más tienen. Y también sabiendo invertir bien los 140.000 millones que nos van a venir de la Unión Europea. 140.000 millones de euros que en una gran parte va a venir también a Castilla-La Mancha y que desde ya también, como vamos diciendo, a los ayuntamientos. Y se hace una llamada hoy aquí en Valdepeñas, al Ayuntamiento de Valdepeñas, ya lo hemos hablado con Juani, que pidan al Gobierno central, que pidan al Gobierno autonómico de esos 140.000 millones que pidan para Valdepeñas, pero que no pidan para hacer rotondas, que no pidan para hacer paseos, que no pidan solo para hacer obras, que sirvan para inaugurarlas el alcalde de turno, sino que pidan para el beneficio y el desarrollo económico de su pueblo, para que nadie se quede atrás, para que lo necesite pueda acogerse a esas ayudas, pero que también se cree ese tejido, y un tejido público, empresarial en algunos casos, que sirva para crear puestos de trabajos estables y que puedan dar una vida digna a los trabajadores y a las trabajadoras. Ahora mismo se acaba de ir Jesús Merlo, que es responsable de Cruz Roja, y nos hablaba del 20% de valdepeñeros y valdepeñeras que están en el umbral de la pobreza. A pesar de estar trabajando, a pesar de ser autónomos, no llegan. Y nos tenemos que preocupar porque no es solo importante crear puestos de trabajo, sino crear puestos de trabajo estables y dignos. Y los temas, y con esto me gustaría cerrar el tema de los presupuestos, también hay 3 asuntos importantes en los presupuestos que se han aprobado del Estado. La regulación de los alquileres, con un compromiso del Partido Socialista para que en 3 meses en el Consejo de Ministros se apruebe la regulación de alquileres, para que nadie se enriquezca a costa de la necesidad de la vivienda, otro derecho constitucional. La ampliación del ingreso mínimo vital y la puesta en marcha de ese ingreso mínimo vital, que lo único que sirve es para evitar la pobreza extrema, que nadie crea que va a vivir del cuento con lo que pueda cobrar del ingreso mínimo vital, pero sí sacarlo de esa angustia de no poder llegar a final de mes y no poder darle un trozo de pan y agua caliente para poder lavar a sus hijos. Y el tercer tema es evitar los cortes de luz, ahora que llega el invierno, para que esas familias que no tienen posibilidad de pagar la luz, como digo, tengan sí la posibilidad de tener su hogar caliente para que sus hijos no tengan que sufrir el frío feroz del invierno y, como decía anteriormente, puedan lavarlo con agua caliente, nada más que eso. Y esos son 3 logros que parecen 3 pequeñas cosas, pero que son lo que le da calidad de vida, las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Y eso es
muy, muy importante. Y pedir, como decía, pedir en Castilla-La Mancha, pedir también en el ayuntamiento, porque se tiene que redistribuir bien la riqueza que hay. Y hemos dicho y hemos pedido, porque en Castilla-La Mancha ya ha llegado en estos días los últimos 750 millones del gobierno central destinado a Castilla-La Mancha para combatir los gastos como consecuencia de la crisis sanitaria, los fondos sanitarios. 750 millones de euros. Y que queremos que esos 750 millones de euros nos explique Emiliano García Paje en qué se han gastado. Porque lo que hemos visto es mucho autobombo por parte del gobierno regional y en muchos casos poca efectividad. Poca efectividad. Tanta poca efectividad como que hace un par de semanas, 3 semanas, la consejera de Bienestar Social nos anunciaba que se paralizaba el ingreso mínimo de solidaridad de Castilla-La Mancha. Ese sustento, esa ayuda de emergencia que se da a las familias que no tienen ningún otro tipo de ingreso. Ese ingreso mínimo de solidaridad se cortaba y esas familias se quedan absolutamente sin ningún tipo de ayuda, cuando, como digo, han recibido 750 millones de euros. En cambio, Emiliano García Paje sí que se ha preocupado en decir que parte de ese dinero va a ir destinado a la educación concertada, va a ir destinado a seguir financiando la enseñanza privada. Y sí que va a destinar también hasta 20 millones de euros en concertar plazas privadas en las residencias de mayores, en vez de destinarla en residencias públicas. Por lo tanto, hemos pedido que nos expliquen en qué se destina en concreto esos 350 millones de euros, porque no es posible que en Valdepeñas haya un 20% de la población en el umbral de la pobreza y Emiliano García Paje se siga preocupando en potenciar y en financiar negocios privados a costa de los servicios públicos. Por lo tanto, es importante que ese control se haga desde Castilla-La Mancha y que también, como digo, desde los ayuntamientos se pida más financiación para ayudar a los vecinos y a las vecinas de sus municipios y que se haga ese control. La mejor felicitación de Navidad que podemos hacer los políticos no es salir el día 24 como algún presidente o muchos presidentes saldrán para felicitar el año, sino hacer un esfuerzo fiscal, hacer un esfuerzo económico y presupuestario para ayudar a las familias que peor lo están pasando y que se preocupen mucho de articular los mecanismos suficientes para que el año 2021, que desgraciadamente va a tener unas consecuencias sociales y económicas importantes, como digo, no sirvan para que las familias se queden en la cuneta. Era lo que queríamos decir y yo creo que esa es la mejor felicitación de Navidad que podemos lanzar desde Izquierda Unida. Y como siempre, bueno, pues quedamos a vuestra disposición para que nos preguntéis lo que creéis conveniente y si sabemos la respuesta, os responderemos. Los ERTEs que ahora celebráis, por ejemplo, si me equivoco, proceden de la reforma laboral, no sé si de la de Zapatero o de la del gobierno de Rajoy en 2012, reforma laboral que suponíais y criticabais. Sí. Pero ahí proceden. Vamos a ver, los ERTEs son unas ayudas que se articularon en su momento a través de las diferentes reformas que hay. Lo que pasa es que los ERTEs estaban funcionando en el 2012 y los efectos beneficiosos de los ERTEs no lo vimos por ningún lado. Cualquier herramienta que hay se puede utilizar para bien o para mal. Y en este caso, a diferencia del 2018, del 2008 y 2010, en el 2012 se empezaron a aplicar, en 2010 fueron las reformas de Zapatero, en el 2012 lo de Rajoy, se están utilizando en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. En el 2008 y en el 2010 solo se utilizaron en beneficio de los empresarios. Y de hecho, no son nada más que datos, no es una cuestión que nos podamos inventar. Mirar las tasas de desempleo que hubo en el 2008 y en el 2010, la cantidad de trabajadores que salieron directamente al desempleo y que se quedaron solo y exclusivamente con la cantidad que habían cotizado para el desempleo. Ahora hay trabajadores que están de ERTE desde el mes de marzo y no han consumido ni un solo día de paro. Lo tienen íntegro. Si al final esos trabajadores tuvieran la desgracia de que sus empresas le despidieran, podrían tener todo el paro completo. Por tanto, las herramientas, en muchos casos, no son buenas o malas, sino el uso que se hagan de ellas. Pues